Bienvenidos a Bicicitro. Este es un canal que ha sido creado con la finalidad de subir contenido sobre bicicletas, sobre reparación, mantenimiento, accesorios, componentes, consejos y opiniones. Suscríbete y apoya el crecimiento de este canal. Hoy vamos a conocer este mini inflador Trooper, uno de los infladores más pequeños pero eficientes. Cuenta con unos 85 psi o 5.8 bar de presión para el inflado. Está hecho de dos materiales, de plástico y de aluminio principalmente. Trae una manguera o extensión de unos 16 centímetros de largo aproximadamente, y en ambos extremos de esta extensión o manguera trae dos entradas de cobre para los dos tipos de válvulas que se usan más en las bicicletas. Este mini inflador presenta en ambos extremos dos entradas con ajuste de hilo, y en ambos extremos presenta unas tapas de goma. Una entrada permite el guardado de la extensión o la manguera, y la otra corresponde a la salida del aire para el proceso del inflado. Además trae un soporte de plástico que en caso se desea ajustar en la bicicleta. Incluye los tornillos de ajuste y una aguja para el inflado de pelota. Eh, Se puede desarmar casi en su totalidad y lo vamos a intentar para conocer cómo es internamente y los componentes y materiales de los que está hecho. Para poder acceder al interior solo hay que girar esta tapa y luego ya podremos retirar estas secciones. En cuanto al proceso del inflado, es bastante sencillo, solo hay que tener en cuenta el tipo de válvula de nuestra bicicleta. Hay que enroscar el, la, el lado de la extensión a la válvula de la bicicleta que corresponde, y luego la otra parte. En cuanto al proceso del inflado, es bastante sencillo, solo hay que tener en cuenta el tipo de válvula de nuestra bicicleta. Hay que enroscar en la válvula el extremo de la manguera y el otro extremo hay que enroscar en la salida del inflador. El inflador más la extensión o el brazo extensor puede alcanzar unos 25 a 30 centímetros de largo. Esto es suficiente como para obtener la presión suficiente para el inflado. Según la descripción de este artículo, este mini inflador puede alcanzar unos 85 psi o 5.8 bar de presión. Es suficiente para el tema del inflado de las cámaras de la bicicleta en un tiempo más corto. Teniendo en cuenta que un inflador pequeño en otros modelos o marcas suelen estar en los 60 psi, y entonces este presenta una gran diferencia en el tema de la presión del aire que presenta, comparando también con los infladores grandes que están en los 100 psi. Eh, pues por tanto, según la descripción de este producto, es un mini inflador bastante interesante, con una buena presión y evidentemente una buena opción a tenerlo en cuenta. Ok, entonces, luego de señalado de manera general una descripción breve de este artículo, vamos a establecer cinco características, cinco puntos importantes de este mini inflador que nos parecen más resaltantes. Número uno, evidentemente la cosa más importante o el punto número uno es los 85 psi que presenta este mini inflador frente a los 60 que trae la mayoría de los modelos de transporte. Número 2, es bastante pequeño, no alcanza los 20 centímetros de largo y eso lo hace ser bastante interesante para el tema del transporte. 3, cuenta con una extensión o manguera flexible. Esto evidentemente es sumamente importante para el tema del inflado, ya que también hay otros artículos que son bastante pequeños, pero al ser rígidos termina presentando dificultad para el tema del inflado. Entonces, esta extensión o manguera, que fácilmente también se guarda en un extremo del inflador, termina siendo interesante. 4, permite usarlo para los dos tipos de válvulas de la bicicleta. Esto también es un elemento importante, ya que hay varios infladores que te traen únicamente para un modelo de válvula, así que este lo tiene para los dos y eso es un punto bastante interesante. Y 5, los materiales, el aluminio y el plástico de los que está hecho este artículo es de buena calidad,
se percibe y evidentemente también es bastante liviano. Muy bien, entonces ahí tenemos los 5 puntos más importantes de este artículo que hemos considerado eh, resaltar. Si has usado este modelo de inflador, cuéntanos tu experiencia y la opinión sobre este artículo. ¿Lo recomendarías? ¿O quizás has encontrado alguna dificultad, alguna deficiencia? Háznoslo saber en los comentarios. Muchas gracias por quedarte hasta el final